13, versículo 14. Gloria a Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Únicamente vamos a leer un versículo. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor nuestro Dios y lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y usted dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levante su mano y oramos al Señor nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, esta tarde por el privilegio y la oportunidad que tú nos permites, Señor, y nos concedes, Señor amado, escuchar tu palabra esta tarde. Pedimos que sea usted, Señor, hablando a cada uno de nuestra vida, que sea usted, Señor, enviando esta palabra, que sea usted hablando a nuestra vida, y que este mensaje sea de bendición, Señor, para cada uno de los que estamos en este lugar. Habla, Señor, conforme a tu voluntad. Úsanos como tú lo sabes hacer, Señor, en esta hora. Y que esta palabra sea predicada, Señor, con libertad y con poder en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Tome su lugar esta tarde. Queremos predicar, hermanos, esta tarde bajo el tema de pastor de ovejas a rey de Israel. Ese es el tema, de pastor de ovejas a rey de Israel. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento, como cristiano, en lo que usted tiene de estar en la casa del Señor o en el Evangelio. Yo no sé si usted se ha preguntado cómo fue posible que David, siendo un joven insignificante, un joven pastor de ovejas, para que usted me entienda, un joven de campo, Dios le permitió o pasó a ser el rey de Israel y el ungido de Jehová. Jehová lo ungió como rey, pero él era un pastor únicamente. Y David tiene una historia, hermanos, transformadora muy grande, porque David no era una persona preparada. David, hermano, no sabía ni siquiera que era el palacio, ni siquiera que era relacionarse con Saúl el rey, ni siquiera sabía que era andar en esos, hermanos, en esa ciudad, en ese lugar, sino que había un territorio para David, para este joven, mi amado hermano, en ese tiempo muy joven. Su territorio era el campo, las ovejas, la soledad, para que usted me entienda. David no estaba acostumbrado, hermano, a relacionarse con cantidad de gente. David no estaba acostumbrado a andar en medio de ejército, no, ni magistrado, ni nada de eso. David estaba acostumbrado a pastorear ovejas. David estaba acostumbrado, mi amado hermano, a estar en el campo él solo. Bendito el nombre de Jesús. Pero algo que a mí me impacta, mi amado hermano, es que David, poderoso el nombre del Señor, era un joven apartado de sus hermanos y apartado de la sociedad y apartado de todo, pero de algo
para estar en un palacio. Él no tenía la capacidad para ser rey. Para que usted entienda, David no sabía ni entendía nada de eso. Él no tenía la capacidad para llegar al trono de como rey de Israel. David no tenía la capacidad, bendito el nombre de Jesús, pero de algo que David tenía, y esto vale más que cualquier preparación, cualquier elocuencia, cualquier cosa en la vida de un cristiano, y es que David tenía las características que agradaban a Dios. Yo no sé si usted entiende, no había capacidad, pero sí habían características que agradaban a Dios y que podían tocar el corazón de Dios para que Dios hiciera algo sobre su vida. Si no, dile al que está a la par, si no tienes capacidad, pero tienes características, con eso basta. Gloria a Jesús. David no tenía preparación. David no era un hombre preparado, pero David llenaba las expectativas de Dios para llegar al palacio. Qué hermoso entender esto, que no importa que no seamos capaces, que no importa que no estemos preparados, que no importa que no tengamos capacidad, que no tengamos los medios, que no tengamos nada nosotros, pero que tengamos en nuestro corazón las características para que Dios haga algo para con nosotros. Porque yo quiero decirte algo esta tarde: Dios hará algo en cada uno de nuestra vida, pero hay que tener una característica para con el Señor nuestro Dios. Algo tiene que haber. Bendito el nombre de Jesús. La gente dice: no, Dios lo va a hacer. No, si Dios lo va a hacer, pero dentro de nosotros tiene que haber algo que mueva la mano de Dios, que nazca en el corazón de Dios, para decir: yo levanto a esta mujer, yo levanto a este hombre, porque es insignificante, pero tiene un corazón que me ama, pero tiene un corazón que agrada, pero tiene un corazón que busca mi presencia para agradarme a mí. Bendito el nombre de Jesús. David era joven, David era incapaz, David no tenía la capacidad, no tenía la preparación, pero tenía algo maravilloso: era conforme al corazón de Dios. Cuando Samuel le dice a Saúl, el profeta Samuel le dice: Saúl, cometiste un grave error, te equivocaste, dejaste a Jehová. Y sabes que tengo que decirte, porque los profetas de antes decían las cosas tal como eran, y no importa si fuese rey, y no importa quién era, si Jehová hablaba, iba y la palabra se decía. Si le gustaba el rey, bueno, y si no, no. Y en esta ocasión el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, todavía era rey, y le dijo: tu reino no durará mucho tiempo, no tendrá mucha duración, tu reino se va a terminar. ¿Sabes por qué, Saúl? Porque tú te equivocaste con Dios y tomaste las decisiones equivocadas, y Dios encontró uno, tú no lo conoces, nadie sabe de él, nadie habla de él, no lo conoce, no está en ninguna portada aparece, pero ¿sabes qué, rey? Dios encontró a alguien, Dios conoce a alguien, ese alguien es conforme al corazón de Dios, y a ese Dios va a levantar en pie de su reino. Poderoso el nombre de Jesús. Y el profeta Samuel le profetizó a Saúl tal lo que Dios había hablado. Y a mí me encanta mucho esto, porque, hermano, la historia de David, él pastoreaba ovejas, pero mientras pastoreaba ovejas era un adorador. No había sido ungido, pero adoraba. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted entiende esto esta tarde. No había sido ungido por el profeta, pero él era adorador. Allá estaba adorando a Dios. Aún
no había sido ungido, pero él estaba escribiendo salmos. Allá estaba en el monte, no había nadie, no había una iglesia, no había un público, no había nada, pero allá estaba escribiendo salmos y adorando a Dios. No había sido ungido, pero clamaba a Dios. Bendito el nombre de Jesús, para que usted entienda. Esta tarde no había sido ungido, pero él ya era un guerrero de Dios, porque aunque no había sido ungido, él estaba peleando con el oso y estaba peleando con el león. O sea que aunque Dios no lo había ungido, pero Dios ya lo estaba preparando para que lo que Dios iba a hacer con su vida. Dile al que está a la par: Dios te está preparando con el oso, Dios te está preparando con el león. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos quieren pelear con el gigante, pero todavía no han vencido al oso. Muchos quieren pelear con el gigante, pero todavía no han vencido al león. Pero ya quieren enfrentarse al gigante. No, pero espérenme. Usted no puede enfrentarse al gigante si no ha vencido al león todavía. David todavía no podía. Si usted mira la historia de David, primero él tuvo que demostrar en el campo que era un guerrero y que estaba capacitado para enfrentar a Goliat. No te quieras ir a enfrentar a Goliat si todavía no ha vencido en el campo con el león y el oso. Yo quiero decirte esta tarde: si tú estás peleando con el oso y el león, sigue peleando, sigue peleando, sigue peleando. Cuando venzas al oso y el león, entonces vas a enfrentar al gigante y la victoria vendrá de Jehová para tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Primero hay que vencer al oso, que no se te vaya, que no corras, que no huyas, porque si no, no estás capacitado para enfrentar al gigante. Por eso es que David tenía seguridad. Diga conmigo: seguridad. David estaba seguro. Él no tenía miedo, temor ni duda. Cuando David enfrentó a Goliat, él no lo miró muy grande. Estaba muy grande a la parte del joven, pero él no tuvo miedo. Él no se acobardó. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que después del oso y del león venía el gigante, y que si él había vencido con la ayuda de Dios al oso y el león, podía enfrentarse al gigante, que no había problema. Él tenía una seguridad, porque él, mi amado hermano, aunque nadie lo había mirado, pero él era un guerrero. Aunque no tenía público cuando estaba peleando, pero él a solas y en los secretos, él estaba peleando, él estaba peleando, él estaba peleando. Tenía lucha y guerra en secreto, pero él estaba peleando. Muchas veces, mi amado hermano, el oso y el león lo tenemos que vencer en secreto. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces el oso y el león te hay que vencer en secreto. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que cuando te ven de pie, por eso es que cuando tú ya estás de pie y cuando estás enfrentando gigantes y tú no tienes miedo ni temor, la gente se quedará al mirar y dirá: ¿cómo es posible? No, es que él ya estaba peleando, es que él ya estaba en la guerra. Lo único que nunca te contó la guerra, lo único que nunca apareció en una pantalla, lo que estaba peleando, pero ya estaba peleando. Dios ya lo estaba capacitando. Yo quiero decirte, iglesia, que el oso y el león es la capacitación que Dios nos está haciendo para poder enfrentar todo gigante que se aparezca en nuestra vida. Una iglesia que venza al león, una iglesia que venza al oso, es una iglesia que está capacitada para levantarse ante cualquier gigante, y será una iglesia que estará de pie en todo tiempo. Dile al que está a la par: si estás peleando en secreto, sigue peleando. Sigue peleando. Por eso es que los hermanos no le creían a David. Por eso es que la gente lo miraba incapaz. Por eso es que el mismo rey, porque el rey no lo conocía, no sabía quién era él. Por eso es que los hermanos, siendo hermanos de carne, viviendo en la misma casa,
No sabían quién era David. No conocían quién era David. Porque David en secreto, él le sacaba las ovejas, iba para el campo. Y solamente él y Dios sabían, y las ovejitas que eran testigos de quién era David. Solamente Dios lo conocía, pero qué importante es entender, mi amado hermano, y me gusta mucho porque David nunca fue a decirle a sus hermanos: hermanos, estoy peleando durante los días en el campo con el oso y el león, ustedes me pueden ayudar. No, David había entendido una cosa: a pesar que David tenía hermanos que participaban en el ejército de Israel, eran hombres de guerra, eran hombres que peleaban en el ejército de Israel. A pesar de eso, David no acudió a sus hermanos que le ayudaran a pelear. ¿Sabe por qué? Por una sola razón: David había entendido que con él no estaba solo, que con él había alguien que era más poderoso que todos los del mundo. Con él había alguien que podía darle la victoria, y ese Jehová de los ejércitos. Él está contigo en la guerra. Él está contigo mientras peleas con el oso. Él está contigo mientras peleas con el león. Y si ya venciste al oso y al león, no te preocupes, Dios te ayudará a vencer al gigante. Si ya venciste al oso y al león, si saliste victorioso, no te preocupes, que en la próxima guerra también habrá victoria para ti, porque Dios no cambia. El mismo Dios que está contigo mientras peleas con el oso es el mismo Dios que estará contigo mientras peleas con el gigante. No te preocupes, no hay nadie que pueda derribar el poder de Dios. Y si Dios está contigo, Dios te dará la victoria. Pero esto es por proceso. Esto es por escala. No te quieras adelantar tú. Y llegará el tiempo. ¿Sabía usted que hay gente que es derribada mientras lucha? Se adelantó. Primero había que vencer al oso, pero no, ellos quisieron vencer al gigante de una vez. No, espérate, hay que detenernos. Primero hay que pelear con el oso y el león. Y cuando Dios ya te haya capacitado, entonces tú vas a enfrentar al gigante. Entonces tú estarás listo para vencer. Bendito Él. No podemos adelantarnos. Oiga, el proceso y el camino que Dios ya nos trazó para darnos la victoria. David pasó un proceso. Se habla de David como rey. Se habla, Dios mismo hablando muy bien, hermanos, del trabajo en la vida y la relación que David tuvo con Dios. Se habla mucho del rey. Escribió muchos salmos, y la historia es sorprendente de David, hermanos, para con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero si usted estudia el proceso que David pasó, fue un proceso tremendo para llegar al reinado. Porque hay gente que cree que Dios te ungió y ya puede levantar y brincar y saltar y correr. No, no es así. David lo ungió, oiga bien, mi amado hermano, en el capítulo 16 del mismo libro, versículo 13, lo ungió Samuel a David. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, David fue ungido. Pero usted no crea que a David lo ungieron y le pusieron la silla de rey. Ya estás ungido, ahora vas para el palacio. No, qué bonito hubiera sido así. A mí me encanta mucho esta historia. Y no tiene idea cuántas gracias le di al Señor por haberme dado este mensaje de esta manera, que nunca me había revelado de esta manera. Habíamos hablado de David, pero mientras estudiábamos y Dios nos ministraba esta palabra a nosotros, el Señor me enseña que David fue ungido, pero ya había sido ungido, pero a pesar de ser ungido todavía le sirvió a Saúl. ¿Está escuchando? Todavía fue y le tocó a Saúl el arpa. Dice que Saúl era atormentado. Usted puede leer la historia. David ya había sido ungido, pero todavía le seguía sirviendo a Saúl. O sea que David no lo ungieron y se infló y dijo: ya estoy ungido, yo ya no tengo. No, David esperó el tiempo preciso de Dios, porque un ungido de Dios siempre caminará conforme al propósito de Dios. Un ungido de Dios no se adelanta
lo que Dios quiere. Un ungido de Dios espera la voluntad de Dios para su vida. Ahora no, ahora ya lo ungen por allá en una campaña y ya quiere micrófono, ya quiere salir, ya quiere plataforma, púlpito, campaña. ¿Y cuándo me van a llamar? ¿Y cuándo me van a hablar? ¿Y dónde me van a invitar? ¿Hacia dónde tengo que ir? No, espérate, no es así, no es así. Se imagina a David pidiendo ya el palacio y Saúl todavía estaba ahí sentado como rey. David estaba ungido y fue y tocó el arpa. Y mientras tocaba el arpa, los demonios se iban y atormentaban a Saúl. Y ya era ungido. Aun cuando David venció a Goliat, usted puede leerlo, David había sido ungido. Ya estaba ungido por Dios a través del profeta Samuel. Oiga bien, cuando enfrentó al gigante, pero David enfrentó al gigante y dijo: no, pues yo ya fui ungido. No dijo él, ya fui ungido y ahora no, yo necesito el palacio, yo necesito que Saúl se vaya, yo necesito entrar. No, David tuvo reverencia y tuvo humildad, mi amado hermano, porque algo que caracterizaba a David no solamente era que era un adorador, David era humilde. David tenía toda la humildad que usted pueda buscar. David, mi amado hermano, a pesar de ser ungido, fue perseguido a muerte. Poderoso el nombre de Jesús. Hay gente que porque alguien lo declara ya ungido, cree que ya todo el cielo estará sobre él y que el diablo ya no puede ver. No, mi amado hermano, David había sido ungido y la muerte lo andaba siguiendo. Saúl lo buscaba para matárselo, pero David seguía siempre bajo el propósito de Dios. Y a pesar que ya había sido ungido y tuvo 2 veces ocasión para matar a Saúl, él nunca se ensució la mano. Él siempre se guardó, él siempre estuvo confiando en la bendita mano poderosa del Señor nuestro Dios. Es que el ungido no toma venganza por su propia cuenta. Los ungidos aprenden a depender de Dios. Ese es el problema. Bendito el nombre de Jesús. David tenía todas las características, todas las que podían llenar, oiga bien, los requisitos delante de Dios para ser el ungido de Jehová. David no solamente, mi amado hermano, y bien increíble, porque lo que David hacía era muy ajeno a donde Dios lo puso, muy ajeno. David sabía adorar, lo pudo haber llevado a un templo a adorar. David escribía salmos. David era una persona humilde y llena de la presencia de Dios. Caminaba conforme al corazón de Jehová, pero menos tenía indicios de poder llegar al rey, a ser rey o al palacio. Pero David me enseña a mí que la capacidad no la da el hombre, sino que la capacidad viene de parte del Señor nuestro Dios. La capacidad la da Él. Él es el que capacita, Él es el que llama, Él es el que llena, Él es el que levanta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tener un corazón que agrade al Señor nuestro Dios. Cuando una iglesia agrada a Dios, Dios hará cosas grandes y Dios te levantará y te pondrá en lugares que nunca pensaste. Pero antes hay que agradar a Dios. Hay que caminar conforme al corazón de Dios. Y aquí se cumple, la Biblia dice: lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Usted no necesita llegar al palacio para hacer algo para Dios. Usted no necesita llegar al palacio para hacer algo agradable a Dios, no. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. En lo poquito nosotros dejamos saber dónde está Dios en nuestro corazón.
David no estaba en un gran lugar, pero aún en ese lugar lleno de monte, lleno de gusanos, lleno de larvas, lleno de todo, mi amado hermano, aún allí en el lugar donde David exaltaba el nombre poderoso de Jesús, donde David demostraba el nombre, oiga bien, qué importante era el Señor para su vida. En el monte, en aquello no había carpeta nueva, no había silla, no había púlpito, no había nada, pero en eso poquito ahí, en eso sucio, allí David demostraba que había un Dios que había que darle gloria, que había un Dios que había que darle alabanza, y por eso Dios se agradó de David en su corazón. Por eso, hermano, yo no estoy de acuerdo cuando alguien diga, cuando yo tenga un lugar, ya van a ver cómo le sirva a Dios. Sírvele ya. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Por qué cree que David agradó a Dios? Porque David no se empompaba por nada. Porque Dios conocía el corazón de David, que en la humildad, en el silencio, allí, en lo insignificante, lo que no tenía allí valor, allí en el campo, allí oliendo a hermanos, allí oliendo a ganado, oliendo a eso, abrazaba, porque David, mi hermano, abrazaba las ovejas, las cuidaba, las peleaba contra el oso y el león. Pero allí con todo, mi amado hermano, olor a oveja, con todo eso, allí David demostraba delante de Dios que tenía un corazón agradecido delante del Señor. No, ahora no, tenemos saco, corbata, buen traje, limpio, zapato. Nos cuesta darle a Dios lo que Dios se merece. Nos cuesta adorar a Dios. Nos cuesta. Bendito el nombre de Jesús. Pero David había agradado a Dios. Y de esa manera, oiga bien, Dios llevó a David hacia el palacio. Por eso es que cuando David estaba ya en el palacio, David entendió una cosa. Y Dios compara a David con Saúl. Porque David era muy diferente al corazón de Saúl, muy diferente. La humildad de David nunca la perdió, nunca. David estaba en el campo, era humilde. Estaba en el palacio y él seguía siendo humilde. Él seguía siendo sencillo. Seguía siendo, no lo cambió. Oiga, que lo hayan ungido no lo cambió a él. Él siguió siendo el mismo. El que Dios le haya dado el privilegio de estar en el palacio, hermano, no lo infló a él como globo y se olvidó de Dios y se volvió orgulloso. No, mi amado hermano, la humildad de David siguió tanto que cuando recuperó, mi amado hermano, el arca del pacto, David no le importó porque era el mismo. Oiga bien, David no había cambiado, mi amado hermano. Cuando David recuperó, el arca del pacto, dice que se quitó la ropa y la tiró y comenzó a lanzar y a darle la gloria al Señor en medio de la calle, en medio de la gente. No le dio vergüenza, le dio la gloria a Dios, porque a él no lo había cambiado el estar en el palacio. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, ahora hay mucha gente que en medio lo llama ministro, pastor, evangelista. Y tenga cuidado, parece que son globos de esos grandes que se van inflando y comienza a volverse la gente orgullosa, altiva, prepotente, y se olvida de Dios y comienza a confiar en su propio medio. No, mi amado, yo tengo que entender hoy, mañana y siempre, y no importa dónde Dios me lleve, yo tengo que entender, mi dependencia tiene que ser de Dios, mi dependencia tiene que ser de Él. Dios te va a llevar, oiga bien, a cualquier lugar que Él haya destinado, pero primero tiene que estar capaz. Primero tiene que capacitarte Dios.
tiene que procesarte primero. Tú no pienses que vas a subir de una vez, no. Tú tienes que ir desde abajo. Dios te va a llevar y te va a ir moldeando y te va a ir enseñando, porque muchas veces cuando el hombre le sube al hombre y cuando el hombre lo pone en un lugar muy alto, mi amado hermano, muy fácil el diablo lo derriba. ¿Sabe por qué? Porque no fueron capacitados por Dios. Fue el hombre el que los puso arriba. Cuando nosotros comenzamos la obra, yo un día le dije al Señor, en medio de esos momentos difíciles, le dije: Señor, a mí me ofrecieron iglesia. A mí me ofrecieron no solo una, 3 iglesias. Una tenía fondo, tenía músicos, tenía 60 hermanos, tenía una ven nueva, mi hermano, ya propia, una iglesia ya formada. Y cuando comenzamos la obra, yo le dije: Señor, ¿por qué no me permitiste tomar una iglesia y me hiciste levantar una de abajo sin nada? Y un día el Señor me dijo: porque tienes que entender que toda la gloria tienes que dármela a mí. Tú tienes que entender que no depende del hombre ni de una misión, depende únicamente de mí. Y eso no se nos puede olvidar, que nosotros dependemos de Dios. Y nunca se te olvide a ti que todo lo hace el Señor. Todo. Todo. Usted solamente es un depósito. Únicamente. Usted solamente es un depósito. Yo solamente soy un depósito. Que Dios deposita en nosotros lo que Él quiere hacer. Que Él solamente te da y usa. Nos usa a nosotros, oiga bien, para Él cumplir sus propósitos. Usted es un depósito así sin Dios. Así. Vacío. Todavía este tiene poquita agua, pero así sin nada. Y cuando Dios te ve así, Él comienza a llenarte y Él comienza a darte a ti. Y cuando tú menos vienes a pensar, dices: yo me recuerdo que yo no era nada. ¿Cuántos han dicho así? Yo me recuerdo que yo no tenía nada. Yo me recuerdo que yo estaba destruido. Yo me recuerdo que yo estaba perdido. Yo me recuerdo que yo no valía nada. Yo me recuerdo que todo el mundo me despreciaba. Yo estaba tirado, yo estaba vacío, no tenía nada. Pero ahora Dios ha depositado en mí la gracia y el poder. Ahora estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién hace eso? Dios. Nadie más. Póngase de pie. David había entendido que todo dependía de Dios, su fuerza, su aliento, su respaldo, el poder que necesitaba, la fuerza, todo dependía de Dios, todo. Diga conmigo: todo. Todo dependía de Dios. Y la diferencia entre David y Saúl es que David se apartó de la presencia de Dios. Oiga bien. Y nunca reconoció que se había equivocado. La diferencia de David es que David pecó. David se equivocó. Cometió un gravísimo error. 2 por 1. Oiga, en el mismo hecho. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Que cuando el profeta Samuel llegó y le contó aquella historia, porque Dios es muy lindo para hablar nuestra vida. No, hermano, mire, el profeta Natán, cuando el profeta Natán llegó y le habló, oiga bien, a David, y comenzó a contarle la historia, y David pensaba que era otro, pero Dios le estaba hablando a él. Dios le estaba dando el mensaje a David, porque David había pecado contra Dios, había fallado contra Dios. Entonces David, desde el momento que el profeta Natán le dice: David, ese eres tú, el cual tú dices que hay que ejecutarlo, el cual tú dices, el que tú estás diciendo que es digno de muerte, ese eres tú. Tú le fallaste a Dios. Dios te dio tanto, y comenzó a leerle todo lo que Dios había hecho. Y desde el momento que
reconoció, inmediatamente se tiró de rodillas y dijo: tenga Jehová de mí misericordia. La diferencia entre Saúl y David es que David tenía un corazón que reconocía que si se volvía Dios estaba atento a recogerlo, a restaurarlo y levantarlo y a obrar en su vida. David sabía que tenía un Dios de misericordia, pero había que reconocer en su corazón que le había fallado a Dios, que le había fallado a él. Dios quiere hacer algo contigo, con todos. Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que Dios te haya llamado. Dios quiere hacer algo maravilloso con cada uno de nosotros. Dios quiere llenarnos y depositar en nosotros algo que ni siquiera nos imaginamos. Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarte a la cima. Dios quiere subirte. Dios quiere mostrar tantas cosas. Dios quiere mostrar su poder cuando tú estés peleando contra el gigante. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere mostrar. Dios no tiene límite. Elías era un profeta lleno del fuego de Dios y de la unción. Eliseo pidió una doble porción y Dios se la concedió. Dios no tiene límite. Dios puede hacer cosas grandes. Solamente hay que agradarlo a Él. Solamente hay que poner nuestro corazón a Él. Solamente hay que caminar delante del Señor nuestro Dios y que Él vea que nosotros tenemos un corazón que le agrada a Él, que le busca a Él, que se rinde a Él, que lo reconoce a Él. Y yo te aseguro que Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Y cuando tú menos pienses, no tienes que forzar nada, porque la iglesia no tiene que forzar. Nosotros no tenemos que forzar. Si Dios nos unge y caminamos hoy bien con el propósito de Dios, Dios va a cumplir. Dios te va a llevar. No tenemos que abrir puertas. Dios va a abrir la puerta. No tenemos que tocar nada. No tenemos que forzar nada. Cuando Dios hemos agradado a Dios, Dios ya preparó lo que va a hacer con nosotros. Dios ya está preparando lo que va a hacer con cada uno de nuestra vida. Solamente camina conforme al propósito de Dios. Levanta tu mano esta tarde al cielo.